resolver un problema de lo que es ecuaciones trigonométricas. Entonces muchos tenemos tal vez debilidades en lo que es la solución de ecuaciones trigonométricas, y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera. Dice, resolver las siguientes ecuaciones para x, esto es un intervalo, ¿verdad? Que va encabezado del ejercicio, para x menor o igual que 2pi y mayor o igual que 4. Esto se lee así, ¿verdad? Se lee a la derecha, se lee que x es menor o igual que 2pi, y para leerlo de la izquierda se lee como lo contrario, que x es mayor o igual que 0. Entonces, la ecuación va a ser, a resolver el seno al cuadrado de x, va a ser igual a 3 coseno al cuadrado de x. Esto consiste más que todo en despejar la variable x, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Hallar lo que son las posibles soluciones para los valores en ángulos de siempre el argumento, ¿verdad? Que es esto. Entonces, resolvemos esto y decimos que bueno, más que todo esto es por fórmula, coseno al cuadrado de x, vamos a poner el formulario aquí, x es igual, es por tabla, ¿verdad? Aquí es igual coseno al cuadrado de x, y coseno al cuadrado de x es igual a, en términos de seno, 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces resolvemos y decimos que, ¿verdad? Que coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces sería seno al cuadrado de x va a ser igual a 3 por 1 menos seno al cuadrado de x, que ese es el equivalente de coseno al cuadrado de x, ¿verdad? Entonces vamos a resolver y decimos que seno al cuadrado de x, resolvemos el producto que era acá, 3 por 1, 3, 3 más por menos, perdón, es menos 3 por seno cuadrado de x, 3 seno cuadrado de x. Entonces, resolvemos acá de la siguiente manera y decimos que este 3 seno cuadrado de x menos 3 va a pasar a sumar al otro lado y decimos que 3 seno cuadrado de x más seno cuadrado de x, que es este seno cuadrado de x que no lo hemos movido, ¿verdad? Va a ser igual a 3. 3 más 1 será 4 seno al cuadrado de x, que va a ser igual a 3. Simplemente solamente de acá despejamos lo que es, porque lo que nosotros queremos es la variable de x, ¿verdad? Entonces decimos que seno cuadrado de x va a ser igual a 3 cuartos, donde x va a ser igual a la seno a la menos 1, mejor dicho, perdón, acá acordamos que hay un seno cuadrado, ¿verdad? Entonces es lo mismo a decir que el seno de x va a ser igual a la raíz de ¿quién? De 3 cuartos, ¿verdad? Estamos poniendo más de este cuadrado, entonces la seno de x va a ser igual a raíz de 3 cuartos. Entonces, si nos fijamos, para raíz de 3 cuartos, que es dos posibles respuestas, raíz de 4, vamos a simplificar esto, es raíz de 3 entre 2, y queda como más o menos, ya que hay dos posibles respuestas para esta solución. Entonces vamos a quedarnos con la respuesta, ¿verdad? Borro acá. Entonces decimos que x, a lo mejor dicho, si x va a ser igual a, el seno de x, ¿verdad? Va a ser igual a más menos la raíz de 3 entre 2. Pero acordémonos que si nosotros nos vamos por más, sería la raíz de 3 entre 2. Hay posibles respuestas porque vamos a demostrar esto, que x es menor o igual que 2pi y que 0. O sea, nos encontramos entre 0, dice que x es menor o igual que 2pi, y pi cuánto es 60, ¿verdad? Con 2 entre 60, entonces estamos dando la vuelta nomás de pi, ¿verdad? Este es pi medio, y este es nuevamente 2pi, entonces estamos dando la vuelta lógicamente al plano cartesiano, o sea, incluye todo, ¿no? Entonces vamos a ver qué respuesta nos damos. Entonces sería raíz de 3 entre 2, y luego tenemos para la parte negativa menos raíz de 3 entre 2, ¿no? Entonces, de esto decimos que solamente hay solución en la raíz de 3 entre 2, porque lo que anteriormente lo mencioné. Entonces x va a ser igual a raíz de 3 entre 2. Entonces, nos vamos a la tabla de funciones. Para la tabla de funciones y los ángulos múltiplos y múltiplos, ¿verdad? Y por tabla nos da de que el seno de raíz de 3 entre 2, seno, va a dar igual, ya les digo tanto, raíz de 3 entre 2. Dos soluciones, ¿verdad? Dos soluciones y las soluciones serían las siguientes. Sería raíz de 3 entre 2, el seno de un ángulo es pi tercio. ¿Qué quiere decir? Que el seno de pi tercio por tabla, recuerda que este por tabla no nos puede hacer hacia el aire, este es por tabla, busquen en su tabla, raíz de 3, raíz pi entre 3, el seno de este ángulo te va a dar un decimal que es el equivalente a que se calcula la raíz de 3 entre 2, ¿verdad? Luego, se da otra solución, ¿verdad? No solamente es pi tercio, sino que también es el seno
de 2 y 3. Entre recorriendo todo el plano cartesiano de x y y nos encontramos estos dos valores que sacando del seno de estos dos valores nos va a dar siempre raíz de prueba entre dos positiva y no negativa porque descartamos pues. ¿Verdad? Entonces esta es una solución y el problema termina acá, es una solución. Me despido de ustedes, muchas gracias, nos vemos en el próximo